Hoy nos vamos a sumergir en un manuscrito, en un manuscrito extraordinario. Un documento que nos da la oportunidad única de escuchar la historia de toda una civilización, pero no contada por quienes la conquistaron, sino con sus propias palabras. Y esta es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo se puede escuchar la historia de un pueblo que ha sido conquistado? Porque, a ver, lo normal es que cuando una cultura domina a otra, las voces de los vencidos, pues se pierden, se silencian para siempre. O a lo mejor no. Pues para los mayas cachiqueles la respuesta es esta maravilla que tenemos aquí, un objeto físico real. Es el famoso memorial de Sololá, que también se conoce como los Anales de los Cachiqueles. Es un relato de primera mano, rarísimo, valiosísimo y que, casi de milagro, ha sobrevivido hasta nuestros días. Venga, pues vamos a sumergirnos en esta voz del pasado. Vamos a ver, ¿qué es exactamente este documento y por qué es tan importante? A ver, aquí está la clave de todo, lo que lo hace único. Esto no lo escribió un cronista español ni un misionero. No, lo escribieron los propios cachiqueles, miembros de la nobleza, del clan Shahil, que cogieron pluma y papel para una cosa muy clara, que su historia, su versión de la historia, no se perdiera. Y ojo, que no hablamos de algo abstracto, de un texto perdido en la nube, no. Esto es un objeto físico, que se puede tocar. Son 96 páginas escritas a mano, con una letra del siglo XVII. Y curiosamente no tiene ni título original, ni capítulos, nada de eso a lo que estamos acostumbrados. Es literalmente un torrente de memoria volcado directamente sobre el papel. Y lo mejor de todo es que no tenemos que adivinar por qué lo escribieron. Nos lo dicen ellos mismos. Su intención era clarísima, que todo lo que sabían de sus antepasados, sus historias, no se perdiera, que pasara a las siguientes generaciones. Querían, dejar un legado para siempre. Y es que la historia de cómo este libro ha llegado hasta nosotros es casi tan increíble como lo que cuenta. Vamos a ver el viaje alucinante que ha hecho este documento a través de los siglos. Imaginen el viaje. Nace en Guatemala, en el siglo XVI. Pasa a un archivo donde queda olvidado. De repente, alguien lo redescubre en el siglo XIX. Cruza el Atlántico hasta Europa, pasa por manos de clérigos, de coleccionistas y finalmente acaba en Estados Unidos, donde se traduce y donde está hoy. Un viaje de más de 400 años y miles de kilómetros. Claro, con tanto viaje y tanto tiempo, el manuscrito ha ido coleccionando nombres. Y cada nombre nos cuenta un poco cómo lo veía la gente que lo iba estudiando. Al principio era un manuscrito, luego un memorial, hasta que se entendió que eran los anales de todo un pueblo. Y esto nos lleva a un punto que es fascinante. Por un lado tenemos a los autores originales, los cachiqueles. Para ellos este libro era un mensaje directo a sus hijos, a sus nietos, una forma de decir, esto es lo que somos, no lo olvidéis. Pero claro, para los académicos europeos del siglo XIX era otra cosa. Era un objeto de estudio, una curiosidad, una pieza de literatura aborigen. Son dos maneras de mirar el mismo texto que no pueden ser más diferentes. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que cuenta el libro? ¿Cuál era esa historia que los cachiqueles querían proteger a toda costa? Venga, vamos a meternos de lleno en sus páginas. El texto arranca con una fuerza tremenda, en un pasado casi de leyenda. Es toda una declaración de intenciones, de identidad que atraviesa los siglos. Y fíjense de nuevo, ¿a quién se dirigen? A sus descendientes, oh hijos nuestros. Es muy directo, muy personal. Y a partir de ahí, lo que se despliega es una auténtica saga fundacional, una epopeya. Nos cuentan su viaje desde esa ciudad mítica, Tulán, cómo cruzan el mar de forma milagrosa, y cómo, a base de luchas y conquistas, acaban fundando su gran capital, la imponente ciudad de Iximché. Pero cuidado, que esto no es solo mitología. El texto, poco a poco, se va convirtiendo en una crónica histórica muy detallada. Empiezan a registrar el linaje de sus reyes, las alianzas que hacían, las guerras que tenían con sus vecinos, sobre todo con sus grandes rivales, los quichés. Al final, lo que te queda es el retrato de una civilización superpotente, llena de vida. Y ahora llegamos al momento clave, a lo que hace que este documento sea, una joya. Nos va a dar una perspectiva que casi nunca sobrevive a la historia. La conquista, sí, pero contada por los que la sufrieron. Y aquí, los detalles son importantísimos. Fíjense, los papeles de los españoles dicen que Alvarado llegó a Iximché el 12 o 13 de abril, pero los anales son súper precisos. Llegó el día un Hunapú, que es el 14 de abril. Puede parecer una tontería, un día de diferencia, pero no lo es. Demuestra que ellos llevaban su propio registro meticuloso de todo lo que pasaba.
Y desde luego, ese registro no se anda con rodeos sobre la brutalidad de lo que pasó. El manuscrito pone en boca de Alvarado, al que ellos llamaban Tunatiuh, sus propias amenazas. Las palabras son escalofriantes, la verdad. Aquí no hay diplomacia ni nada. Es la exigencia pura y dura de un conquistador. 1.200. Esa era la cifra. 1.200 pesos de oro puro, una auténtica barbaridad que Alvarado les exigió. Y claro, esa demanda fue la chispa que hizo saltar por los aires la alianza ya de por sí muy frágil que tenían con los españoles. Como era de esperar, las exigencias de Alvarado acabaron en guerra. Y a partir de aquí, los anales se convierten en la crónica de esa rebelión. Una rebelión feroz, desesperada y que, como cuentan ellos mismos, estaba condenada al fracaso. 6 años de guerra brutal por intentar sobrevivir. Pero la historia de este manuscrito no acaba con la conquista, ni mucho menos. Su último capítulo, de hecho, nos trae hasta hoy y nos enseña que la lucha por preservar una historia en realidad no termina nunca. Pensemos que durante casi 150 años, desde que se redescubrió, este texto siempre fue traducido e interpretado por gente de fuera, por académicos de Europa o de Estados Unidos. Hicieron un trabajo increíble, por supuesto, pero siempre con un filtro, con su propia mirada cultural. Hasta que en 1999 algo muy importante cambió. Y fue que por primera vez el Memorial de Sololá lo tradujo un hablante nativo de Cachiquel, Simón Otzoy. Y lo que hizo no fue solo una traducción, fue mucho más. Fue una recuperación. Por fin, la voz de esos antepasados era escuchada e interpretada por alguien que entendía cada matiz, cada giro de su propio idioma. Y de esta forma, más de 4 siglos después, es como si el deseo de los autores originales se cumpliera. Tal vez de una forma que ni ellos hubieran soñado. Querían que su historia no se olvidara, y no se ha olvidado, gracias a que ellos tuvieron la visión de escribirla y a que otros, mucho después, se dedicaron a recuperarla, su voz nos sigue llegando hoy. Y todo esto nos deja con una última reflexión. El Memorial de Sololá es un tesoro, sí, pero lo es porque es una excepción, no la norma. Y eso nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas otras historias como esta se han perdido para siempre? ¿Cuántas otras voces siguen ahí, en algún archivo o en alguna memoria, esperando a que alguien las escuche, en su propio idioma?